Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Depreciada dorada en el conjunto de empresas públicas vistas como caja chica de los gobiernos a verse afectada por procesos de privatización que hoy, en el caso de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, la mantienen en anemia financiera, por lo que el Poder Ejecutivo como el Legislativo buscan ponerla a flote con recursos y medidas que permitan darles sostenibilidad. Sin embargo, el propósito de gobierno de la Alianza Libre PSH apunta por rescatar a Hondutel, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE y al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa, que requieren una reestructuración muy fuerte para lograr su recuperación. Para el 2021, Hondutel cerró con pérdidas arriba de 350 millones de lempiras, agregando un eslabón extra de más de una década de números rojos en sus finanzas. 3 años antes, la Telefónica Estatal perdió 203 millones de lempiras, escaló a 308 millones el año 2019 y 299 millones en 2020, una pesada carga de más de 1.000 millones de lempiras en cifras negativas. La compañía telefónica tuvo problemas en 2013, cuando el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de más de 3.000 millones de lempiras a 4 meses de cerrar el año. En agosto del año pasado, Carlos Madero, coordinador del gabinete anterior, anunció un plan de rescate que requeriría una inversión a gran escala y que el próximo gobierno tendría que ejecutar para salvar y modernizar el sistema de infraestructura del Internet, pero el discurso no fructificó y Hondutel chapotea en una crisis que ya sacó a flote denuncias de corrupción contra un presidente sindical enquistado en la institución. El ahora exministro Madero aseguró que con el plan de rescate financiero convertiría a Hondutel en una institución de vanguardia de Internet y banda ancha. El 4 de julio de 2019, la ministra de Finanzas Rocío Tábora anunció un socio estratégico para Hondutel junto a un plan de rescate, por lo que convocó a la Junta Directiva de la Estatal y al Sindicato de Trabajadores de Hondutel para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones presente la propuesta de conseguir un socio estratégico que ayude a solventar la crisis de la empresa. La gobernante del Partido Libertad y Refundación Libre en su campaña prometió dar un giro a la privatización de Hondutel, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola como ejes fundamentales de su plan de gobierno. Hugo Noé Pino, diputado de esta fuerza política en el Congreso Nacional, anunció en enero el avance de conversaciones con la empresa privada, que mostraron varias alternativas para recuperar NE, Banadesa y Hondutel, que se pueden complementar con las opciones del plan del gobierno de Libre. Se va a tomar las mejores decisiones en una de las 3 empresas en beneficio del pueblo, afirmó el vicepresidente del Congreso Nacional. Los trabajadores de Hondutel llevan años realizando asambleas informativas y movilizaciones en demanda de apoyo al gobierno central para que se permita hacer inversiones en la estatal de telecomunicaciones. Tenemos un plan de recuperación a corto, mediano y largo plazo, y que ya ha sido presentado desde hace 6 años a las autoridades, pero sin una respuesta positiva, expresaron los empleados en una de tantas manifestaciones en la capital del país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. El tema de Hondutel, la otrora más importante empresa del gobierno, hoy casi en la quiebra. Difícil la situación. Mis invitados esta mañana, el economista Julio Raudales y rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Don Julio. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a los estimados colegas de Hondutel. Aquí esperando que podamos tener una buena discusión sobre la empresa. Conmigo está Wilmer Torres, que es miembro de la Junta Directiva de Citratel. Wilmer. Muy buenos días, agradecerle y saludar a todo el pueblo hondureño. Aprovechar esta oportunidad, como dice el licenciado Julio Raudales, de poder debatir y de poder buscar el camino para poder rescatar nuestra empresa. Porque nosotros tenemos que ser claros de que Hondutel es una empresa que le pertenece a cada uno de los hondureños y que hemos visto con buenos ojos de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya ha dicho que va a invertir, que va a buscar rescatar esta empresa. Pero esto va a ser solo con la voluntad y con el esfuerzo de cada uno de los trabajadores de Hondutel.
Edilberto Robles, que es el presidente electo del Citatel. Edilberto. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo su auditorio. También esperando de que salga algo importante de acá, que todas nuestras opiniones pues sirvan de algo para el rescate de nuestra empresa. Bien, ¿cuál es la situación de Hondutel? Es crítica. A los trabajadores se nos adeudan ya 3 meses de salario. El 14º, desde el mes de marzo. Mucho personal no se paga del mes de marzo, casi son 4 meses. Cuéntenos cómo está la situación. Está bien difícil, ya con tantos meses de sueldos de retraso es preocupante para la clase trabajadora. Igual muchos compañeros que no se les cumple desde hace varios tiempos ya, varios años, con el reajuste del salario mínimo. Todo esto nos preocupa como organización y pues hemos estado en reuniones constantes con el presidente, con el gerente, y hay compromiso que para el mes de junio, verbalmente nos ha dicho que en el mes de junio va a cumplir con el reajuste del salario mínimo y que en el mes de julio se estaría arreglando el problema de los sueldos atrasados. ¿Qué dice don Carlos Montoya? Pues que eso es lo que nos ha dicho, que él espera que todo esto se normalice en el mes de julio y que el salario mínimo en el mes de junio estarían los compañeros recibiendo este reajuste. Sí, Wilmer. La verdad que la situación de Hondutel es la suma de las malas decisiones que se han venido tomando durante los últimos gobiernos. La verdad que como empleados nosotros hemos visto con esperanza el hecho de que ya el gobierno a través de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya incluyera en el plan de trabajo el rescate de Hondutel, que tocara el tema, porque el rescate de Hondutel durante muchos gobiernos fue un tema que se convirtió en un tabú. Nosotros queremos dejar claro a la opinión pública y al país en general el hecho de que la situación de Hondutel no es problema de los empleados. Se menciona por algún lado de que nosotros tenemos un contrato colectivo que es leonino, que es dañino, pero que queremos dejarles claro de que el contrato colectivo no se está cumpliendo. Eso no se está cumpliendo. Nosotros tenemos 3 meses ahorita que no nos han cancelado lo que son nuestros salarios. Los compañeros están sufriendo, muchos compañeros los están corriendo de las casas, a los hijos se los están sacando de las escuelas, porque nosotros desempeñamos nuestras labores a cambio de un salario. Entonces, nosotros contamos con el personal calificado, sabemos y somos conscientes de que se necesita una reestructuración, pero somos conscientes también de que Hondutel es una empresa que se puede rescatar. Esto va más allá de un discurso, es de la convicción, por algo muy sencillo. Nosotros participamos de lo que es el negocio que está en auge en esta temporada, que es el servicio de Internet. Ese servicio de Internet es el que se tiene que fortalecer. No es posible que el Estado se vaya a desligar de algo a lo que va orientado todo el futuro de nuestro país. Entonces nosotros vemos con preocupación el hecho de lo que sucedió en la pandemia, donde más de 1,5 millones de estudiantes quedaron excluidos por no contar con el servicio de Internet. Entonces nosotros aprovechamos estos espacios para poder hacer un llamado a lo que es las autoridades del país, a la presidenta, a los diputados, para que ellos puedan ver a Hondutel como el brazo social del gobierno. Como les repito, no es culpa de los empleados la situación económica que estamos teniendo, pero considero que ya es momento que el Estado empiece a asumir la cuota de responsabilidad que tiene y que empiece a invertir en Hondutel, porque esta empresa, Raúl, le pertenece a ustedes, le pertenece a usted, licenciado, y le pertenece a cada uno de los hondureños que nos está viendo a través de este prestigioso canal. ¿Ustedes han presentado algún plan de rescate? Sí. Sí. El plan de rescate de Hondutel tiene que ir en etapas. Nosotros tenemos que ser muy claros en algo. Hondutel en este momento, en la situación que nosotros estamos, intentar competir en la telefonía móvil es gastar dinero. Nosotros tenemos que fortalecer los servicios que nosotros tenemos, por ejemplo, el servicio de Internet. Nosotros tenemos que invertir en el transporte de datos a través de la fibra óptica. Nosotros contamos con la estructura y necesitamos que el gobierno sea el principal cliente de Hondutel. ¿Cuántos centros educativos existen? ¿Cuántas alcaldías existen? Entonces, en la medida que nosotros nos convirtamos en ese brazo social que necesita el gobierno para poder llevar el servicio de Internet a todos los hondureños, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros de las otras empresas. Hondutel tiene que llegar con los servicios de telecomunicaciones donde está el último hondureño.
Ya en estas alturas el pueblo hondureño no puede seguir incomunicado. Nosotros necesitamos que el servicio de internet, que los servicios de datos lleguen a cada uno de los hogares de Honduras. Y qué más que con Hondutel, que es la empresa que le pertenece a todos los hondureños. Sí. Don Julio, como economista, ¿qué piensa después de ser la más grande empresa del país ahora en la situación que se encuentra Hondutel? Bueno, Raúl, yo no soy experto en telecomunicaciones, a duras penas sé algo de economía y tengo alguna experiencia en el tema fiscal. Y justamente voy a hablar un poco de esa experiencia. Yo recuerdo que allá a comienzos de los 90, cuando yo estaba trabajando en la Secretaría de Finanzas, era muy interesante. Durante una etapa de mi vida profesional, allá a los comienzos justamente, recién graduado de la universidad, en la oficina donde yo estaba, en la Secretaría de Hacienda, se me encomendó llevar el tema de las empresas públicas, ¿no? Entonces, me tocaba a mí darle seguimiento a Hondutel, a Correo de Honduras, a la ENE, a la Empresa Nacional Portuaria, al Banco de Desarrollo Agrícola y a todas las demás. Pero yo recuerdo, fíjate, Raúl, que más o menos la recaudación tributaria en el año 1989-1990, ¿sabes de cuánto era? Era de 10.000 millones de lempiras. Eso era lo que recaudaba en impuestos. Y Hondutel le transfería al gobierno de Honduras 1.500 millones de lempiras. O sea, le transfería el 15% de lo que recaudaba por impuestos. Solo para fortalecer, yo me acuerdo una vez que entrevisté a un gerente de Hondutel y me dijo, no, mire que ahorita vamos a cambiar nuestras reservas internacionales a yenes, me dijo. No las vamos a tener en dólares y no en yenes. Sí, sí. No, tenía una cantidad de capital la empresa que era impresionante. Y yo estaba pequeño en aquel tiempo, no tenía tanta experiencia, mi trabajo se limitaba a la parte técnica, operativa únicamente, me recuerdo porque yo venía comenzando. Pero me llamaba mucho la atención que Hondutel fuera una empresa tan poderosa, ¿no? Que le hiciera tanta transferencia. Y ya despertaba en mi curiosidad en aquel tiempo la idea de por qué no se invierte este dinero mejor en fortalecer la empresa. Pero no, yo creo que no había mayor interés, y eso hay que reconocerlo, que no había mayor interés de expandir. Yo recuerdo, Raúl, también que yo me casé en el 88, de 24 años, recién casado. Nosotros con mi esposa queríamos tener una línea telefónica, y era misión imposible, ¿verdad? Había que llamar a un militar. Exactamente, a mí me decían eso, me decían, si usted quiere tener una línea en su casa, tiene que ser amigo de un militar. Yo recuerdo que yo vivía en Los Robles, ¿verdad? Yo recuerdo que fui a Hondutel a solicitar una línea telefónica, y la señorita ahí en la Miraflores, ahí por Emisoras Unidas, donde atendían, me dijeron, mire, lamentablemente ahí en Los Robles no hay pares, me decían. Esa era la famosa frase, no hay par, que yo no entendía qué era eso, ¿verdad? Pero yo ya sabía que si no había pares, técnicamente no había ninguna posibilidad también de que yo tuviera un teléfono. Tiene que esperar a ver si en algún momento algún par lo dejan, ¿verdad? Entonces, llamaba la atención que hubiese una empresa que fuera tan gananciosa, pero que al mismo tiempo no estuviera interesada en expandirse, en prestar un servicio, en democratizarse, en prestar un servicio más amplio para toda la gente. Estamos hablando únicamente de telefonía fija, que era lo único que había en aquel tiempo. Luego me tocó, sí, ya siempre dentro del gobierno, más adelante, en los años 90, vivir la dolorosa experiencia del intento de privatización de Hondutel, que fue un asunto interesante. Fíjate, yo estaba todavía ahí en la Secretaría de Finanzas, y recuerdo que a mi jefa de aquel momento, que era la licenciada Cristiana Nufio de Figueroa, que era viceministra de Finanzas en tiempos del doctor Reina, la cortaron, ¿verdad?, del viceministerio, porque ella se oponía rotundamente a la privatización de Hondutel, ¿verdad? ¿Quién era? La licenciada Cristiana Nufio de Figueroa. Entonces no sé si te acordás, Raúl, a vos que te gusta la política, que había una confrontación política dentro del Partido Liberal en ese tiempo entre los más pro mercado y más pro privatización, que eran don Guillermo Hueso, que era el coordinador del gabinete económico, don Juan Ferrera, que estaba en la Secretaría de Finanzas, ¿no?
Tiempo el doctor Reina. Doctor Reina, sí. Y por otro lado estaba la licenciada Cristiana Anufio, que era subsecretaria, y estaba el doctor Hugo Noé Pino, que era presidente del Banco Central, que eran menos pro privatización, ¿no? Entonces ahí hubo una confrontación interna dentro del gobierno, que a mí me tocó vivirla, también yo siendo un técnico simplemente de la Secretaría de Hacienda en aquel tiempo, y que al final culminó con la salida forzosa de doña Cristiana Anufio. Entonces pusieron ahí a doña Gabriela Núñez, ¿no? De viceministra, ¿verdad?, de Finanzas. Entonces, Hondutel en ese momento era como el centro de confrontación, ¿verdad? Era como como la joya de la corona, ¿verdad? Y entonces, claro, doña Cristiana, que se oponía, pues tuvo que salir porque la idea era privatizarla. Y 4 años después de eso fue en el 95 que salió doña Cristiana, 4 años después se hizo el intento de vender la empresa, se hizo una evaluación de la empresa que andaba, si mal no recuerdo yo, tal vez algunos de ustedes que están muy jóvenes se acuerdan, andaba más o menos en unos $300 millones, la evaluación que había hecho la empresa, la Hondutel, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, a ese precio vamos a vender la empresa, a ver quién la quiere comprar. Y se abrieron los sobres, se hizo una licitación pública internacional, ¿verdad? Vinieron varias empresas interesadas, ¿no? Telecom, France Telecom y otra, ¿verdad? La mexicana esta de Slim, ¿verdad? Y todo, cuando se abren los sobres, lo que ofrecía el mayor oferente, lo que ofertaba era únicamente, creo que $90 millones, ¿verdad? Entonces recuerdo incluso las lágrimas de mi amiga Gabriela, cuando era ministra ya en ese tiempo, en tiempos de Flores Facusé, era ministra llorando porque no se había logrado la venta de Hondutel, porque realmente, a ver, una cosa es en cuanto vos valúas los activos de una empresa, ¿no? 300 millones en aquel caso, y otra cosa es cuánto un oferente dice yo te la puedo comprar para intentar ganar algo, ¿verdad? Porque ya en aquel momento ya los activos de Hondutel estaban perdiendo mucho valor de mercado debido justamente a que ya teníamos telefonía celular y Hondutel no tenía telefonía celular, es lo que dice allá Wilmer, ¿verdad? Que lamentablemente se hizo una operación acá en el país en donde se le entregó la operación de la telefonía celular a firmas privadas, y eso evidentemente le quitó totalmente la posibilidad de mercado o de competir a Hondutel. Y como bien dice, ya para ir cerrando, Raúl, también Wilmer y Edilberto, esto no quiere decir que la empresa no tenga salida. A ver, si lo analizamos desde una perspectiva netamente financiera, yo lo veo bien complicado. Pero ¿cuál es el punto acá? Estamos en la época de la telemática. Estamos en la etapa de las comunicaciones. Cualquiera que desee ganar dinero en este momento, todos sabemos la cantidad de plata que se gana cuando vos invertís en la bolsa de valores, en acciones de Netflix, de Zoom, de Internet, de cualquier compañía de Internet de esta grande, de IBM, de lo que sea. Entonces, lo que te hace rico en este momento, lo que puede hacerte rico en este momento, fácilmente, es invertir en tecnología, invertir en comunicaciones. De hecho, el año 2020 fue el año en que más crecieron las compañías de telecomunicaciones en el mundo. Estoy hablando de compañías privadas. Lamentablemente los gobiernos no saben ver estas cosas, y también es entendible porque el gobierno de Honduras en el 2020 estaba más pensando en cómo que no se le muriera a la gente de COVID, ¿verdad? Pero realmente si analizamos el tema desde la perspectiva de los mercados y de las posibilidades de mercado, hay posibilidades. Bien lo dijo Wilmer, es decir, hay algunos problemas que hay que solucionar. Por ejemplo, en el país hay 22.000 escuelas, de las cuales hay más de 10.000 que no tienen ni siquiera energía eléctrica. ¿Cómo van a tener, cómo les vas a poner internet, ¿verdad? Las escuelas ni siquiera tienen energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, evidentemente los problemas tienen que solucionarse de manera simultánea. El problema de la energía eléctrica es complicado y eso le quita posibilidad y espacio también al tema de telecomunicaciones. No voy a hablar yo de Hondutel específicamente, sino a la posibilidad de que haya telecomunicaciones y específicamente internet, ¿verdad?, en las escuelas o en los centros de salud, que son tan necesarios también, ¿verdad? Y hay más de 3.000 centros de salud en Honduras, ¿verdad?, a todo nivel. En las estaciones de policía, ¿cómo es posible que no tengas internet ahí en una estación de policía, ¿verdad? Entonces, mercado hay, Raúl, como bien dicen ellos. Imagínate, que solo le pusieran internet a las estaciones de policía,
a los centros de salud que hay en todo el país, que son un montón, y a las escuelas, con eso tenés suficiente como para que la empresa pues por lo menos salga del problema. Pero ¿cuál es el lío aquí? Se necesita dinero. Y se necesita que haya alguien que esté dispuesto a invertir sabiendo que va a ganar, ¿no? Porque ni siquiera el gobierno mismo, colegas, puede decir yo voy a invertir si sabe que va a perder el dinero. Ese es un problema, porque el gobierno no puede darse el lujo de subsidiar esta empresa. Puede invertir en ella con miras a tener ganancias, pero no puede decirle voy a regalar 1.000 millones de lempiras o 10.000, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que ir examinando qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿verdad? Yo pienso que el licenciado Montoya tiene cabeza, ¿no? Lo ha demostrado en su vida, y ojalá que tenga éxito en esta sugestión, ¿no? Donde él se ha propuesto rescatar la empresa, ¿no? Sí, del Congreso que han sabido, hay ambiente en el Congreso para rescatar Ondutel, la ley de telecomunicaciones. Es que eso es lo que nosotros necesitamos. La verdad que lo que nosotros necesitamos es la voluntad política. Nosotros esperamos que todas las bancadas de los diferentes partidos puedan disponer en rescatar Ondutel. Se han tenido acercamientos con varios diputados y la voluntad política creemos que en este momento existe. Créanme que para mí es una alegría hoy escuchar aquí al licenciado Julio Raudales expresarse de esta manera, porque yo lo he venido siguiendo a él siempre en todos los foros que participa y es de las pocas veces que lo miro hablar con cierto optimismo hacia Ondutel. Y qué bueno de lograr ese cambio en la percepción de la población. Que ese cambio tiene que estar también en la percepción de los políticos, de las autoridades del país. Es importante lo que decía el licenciado, el hecho del mercado al cual nosotros queremos acceder. Con el simple hecho de que el Estado sea el mayor cliente de Ondutel, Ondutel se va a levantar. Hay que aprender de las lecciones, ¿verdad? Correcto, claro que sí. Porque como te digo, yo expliqué todo este tema de la historia, de lo que yo viví en Ondutel, ¿verdad? Porque yo lo que miraba era eso. Primero, miraba inviable financieramente para el futuro que Ondutel estuviera haciendo esas transferencias de ese calibre, el 15%, ¿verdad? De lo que el gobierno recaudaba en impuestos era lo que Ondutel le pasaba al gobierno para financiar su gasto corriente, ¿verdad? Luego, o sea, y con eso se olvidaron de dar un mejor servicio. Y luego viene el tema que no se puede olvidar también, y esto no lo dije, la primera década de este siglo, los escándalos fuertes que habían de tráfico ilícito y de corrupción, ¿verdad? En Ondutel, que sonaban, ¿verdad? En aquel tiempo que se le podía sacar algo a la empresa, ¿verdad? Entonces, estas cosas no hay que olvidarlas, ¿verdad? Y ustedes como sindicato también tienen que recordar que lo más importante, y ojalá que lo aprendan, es la viabilidad de la empresa, porque de nada me sirve a mí estarme comiendo la empresa. Y lo digo no solo por el sindicato y por los trabajadores, ¿verdad? Sino que lo digo también por las mismas autoridades que permitían lo que les conté anteriormente. Entonces, de nada me sirve a mí estar actuando contra la viabilidad financiera futura de la empresa, porque al final van a volver a quedar en la misma situación en la que están ahorita. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Es que se malinterpretó el término de que Ondutel era la gallinita de los huevos de oro. Porque si bien es cierto, Ondutel era una empresa que producía bastante a través de sus productos, Ondutel fue saqueada. Y eso no lo podemos desconocer. Y fue saqueada por el gobierno. Exactamente. Entonces, esa deuda histórica que tiene el gobierno con Ondutel, ya es momento que el gobierno empiece a devolverle lo que a Ondutel le pertenece. En la medida que se fortalezca Ondutel, el gobierno va a tener un respaldo financiero por parte de las empresas, de la empresa de telecomunicaciones. Como lo dice el licenciado, este es el mercado en el cual ahorita si se invierte el dinero, porque una cosa es invertir, otra cosa es gastar. Si el dinero se invierte, el Estado va a tener una rentabilidad. Y más allá de la rentabilidad que se pueda tener, es el hecho de que los hondureños van a tener acceso al servicio de Internet. Hago bastante énfasis en esto, ¿por qué? Si usted, licenciado, usted conoce, el Internet ya ha sido declarado por la ONU como un derecho. Las telecomunicaciones, nadie puede vivir aislado. En la medida que los pueblos se abren a las telecomunicaciones, los pueblos progresan. Entonces nosotros no podemos desenmarcarnos del tema de las telecomunicaciones y nosotros como sindicato consideramos que el tema de las telecomunicaciones es un tema de seguridad nacional. Es un tema donde nosotros estamos definiendo el futuro de nuevas generaciones que van a venir
porque ahora todo va a través de los datos. Correcto. Todo va a través de los datos. Entonces lo que nosotros, como se lo reitero, lo que necesitamos es que los políticos, independientemente de las bancadas, se puedan unir y traigan el rescate financiero de Hondutel. Hondutel es una empresa viable, Hondutel es una empresa rescatable, pero necesitamos la voluntad de cada uno de los políticos que nos está viendo en este momento. Es complicado. Yo lo que he dicho siempre yo, Wilmer, es que no se puede, lo que decía Albert Einstein, ¿verdad? De quien soy repetidor, un simple repetidor, él decía, no se pueden esperar resultados mejores si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, pretender que Hondutel ya hecho todos los desmanes que sucedieron en la década de los 90 y la primera década de este siglo, pretender que Hondutel va a poder competir con las dos firmas gigantes que hay aquí en temas de telefonía celular e incluso en internet, por el poco segmento privado que queda, que todos estamos conectados, díganme, yo no conozco prácticamente a nadie que no esté conectado en este país, hay 11 millones de líneas celulares aquí en Honduras, ¿no? Y todo el mundo tiene acceso a datos. Hay más celulares que habitantes. Sí, entonces, y todo el mundo tiene acceso a datos, entonces es bien difícil si no es por la otra vía, ¿verdad? Pero va a ser muy complicado lograrlo si se sigue trabajando de la misma manera, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de forma de ver las cosas, y también la misma empresa tiene que hacer lo que llaman en Naciones Unidas un realineamiento, ¿verdad? ¿Cuántos empleados necesita realmente la empresa, ¿verdad? Yo creo que son cosas que no podemos sacar de la mesa. Yo sé que ustedes son sindicalistas, tienen que defender a los trabajadores, ¿verdad? Ese es su trabajo, pero yo lo veo desde afuera. ¿Cuántos hay en este momento? 2.100 empleados. 2.100 empleados a nivel nacional. ¿Un montón? Yo creo que dicen que, me han dicho a mí, no estoy seguro, pero me han llegado a mí los chismes de que por ejemplo Tigo, y perdón aquí el anuncio, Tigo trabaja solo con 800 personas, ¿no? Y tiene cobertura totalmente a nivel nacional, ¿no? Entonces, también es un tema que hay que examinar de verdad, con honestidad, ¿verdad? Yo lo veo desde fuera, ¿no? ¿Sabe quién también no tuvo visión? Es que como era la gallinita de los huevos de oro, los del sindicato que estaban en los tiempos de la abundancia, se pusieron un montón de salarios, un montón de prebendas, no hay empresa que aguante. O sea, en aquel tiempo el sindicato, Hondutel tenía cualquier cantidad de beneficios, no hay empresa que aguante, y ahí están las consecuencias que la están pagando quienes ahora están. Es correcto. Fíjate que de parte del sindicato ha habido bastante anuencia también. Recordemos que, como dijo Wilmer, aquí llevamos más de 10 años de no recibir incrementos salariales. Y el sindicato ha estado pacífico. Llevamos 4 meses ya de no cobrar el sueldo. Y el sindicato está comprendiendo esta situación y entendiéndolo y buscando la manera de cómo solucionar este problema. Es que ha habido anuencia de parte de la organización. Se ha apoyado y se está apoyando a don Carlos Montoya para ver de la forma de que él pueda sacar esta empresa adelante. También estamos con la fe puesta también en nuestra presidenta que también ha dicho que viene por el rescate de nuestra empresa. Nosotros creemos, como ya lo dijo el LIC y lo dice Wilmer, la empresa tiene salvación. Lo que hay que tener es voluntad política para poder salvar esta empresa. Hay toda una gente diciendo que están peleados ustedes los del sindicato. Ese es un tema que se está definiendo por la parte legal. La verdad que nosotros siempre hemos sido bastante respetuosos de la ley. Lastimosamente hay un grupo de compañeros muy pequeño que se ha dedicado a perseguir a los mismos trabajadores, que han convertido esto en un tema político, pero consideramos que realmente este pleito, esta división que han generado estas personas, lo único que está haciendo es que nos olvidemos de los temas importantes de la empresa, que es el tema del rescate de Hondutel, que es el tema de que a los empleados no se les ha pagado durante 3 meses, que por ley ya nos tendrían que haber cancelado lo que es el 14º mes de salario, que hay más de 700 empleados que están ganando menos del salario mínimo, que esas son las cosas que realmente importan aquí. El rescate de Hondutel, la inversión a la empresa va a venir a que nosotros como trabajadores se nos restablezcan nuestros derechos, y nuestros derechos esenciales, nuestros derechos primarios, como es el derecho a un salario, que eso es lo que realmente importa. Nosotros le hacemos un llamado a estos compañeros porque igual realmente aquí lo que tiene que imponerse, lo que tiene que estar es el diálogo. Igual ya hay ciertas cosas que se están dirimiendo en lo que son los juzgados de la República, entonces
considero de que lo importante aquí es ver de qué manera se salva la empresa. Y es normal, Raúl. Cada vez que hay cambio de gobierno, siempre hay un sector que no es afín al gobierno y siempre se arma esto, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, recordemos que la empresa está en una crisis y esto genera confusión en todos y hay muchos que se aprovechan de todo esto. Yo creo que como organización, como junta directiva, nosotros le estamos apostando mucho y eso son las conversaciones que hay con el gerente, de que el retiro voluntario es la opción, porque aquí se han despedido muchos compañeros y han regresado con sueldos caídos y con todas las prebendas y esto ha venido afectando a la empresa también. Entonces, esa es la salida que le dan a todos los compañeros, llamarles, ¿verdad?, para hacerles un llamado, que no se dejen utilizar por este tipo de campañas, porque despidos no van a haber. Esta junta directiva es responsable y a eso le apostamos. Aquí hay unos listados muy grandes que ya tiene el gerente para que por el retiro voluntario, así que esa es la opción, esa es la salida y a eso le estamos apostando todos. Retiro voluntario con prestaciones. Exacto. Correcto. ¿Y de dónde sacar dinero para prestaciones? Ahorita está haciendo un préstamo. Son las gestiones que está realizando el licenciado Carlos Montoya. Y donde, según don Carlos Montoya, necesita llevarle el plan al presidente Zelaya, que esperamos que, si el presidente está observando este programa, pues que nos ayude en eso, para que esta gente y eso logra bajar también la planilla de la empresa. 12 años que estuvo en la administración del Partido Nacional. No, empeoró Ondutel. No, es que eso fue el acabose, ¿verdad? Ya la segunda década de este año la empresa prácticamente dejó de existir, de prestar servicios, ¿no? A duras penas el servicio de telefonía fija, que yo tengo que decirlo también, Raúl, es un buen servicio, yo no tengo quejas del servicio de telefonía, lo uso muy poco, la verdad es que lo uso muy poco en lo personal, casi nunca uso un teléfono fijo, ¿verdad? De hecho en mi oficina tengo un teléfono fijo al lado y yo no llamo a nadie por ese teléfono, yo llamo de mi celular, ¿verdad? Porque imagínate que con este celular yo tengo llamadas gratis, ¿verdad? Porque ahora lo que paga uno más es internet que llamadas. Al revés, cuando la telefonía celular comenzó y que comenzó el internet allá más o menos por el 2003, 2004, el 70% de la factura, cuando uno tenía una línea telefónica celular, el 70% de la factura eran llamadas y el 30% del paquetito celular que uno tenía, el paquetito de internet. Ahora es al revés. Ahora te dicen, mire, va a tener gratis 200 minutos en llamada, ¿verdad? Y lo que está pagando es el internet, ¿no? Entonces, pero tengo que aceptar, y eso sí hay que decirlo acá delante de los compañeros, que el servicio telefónico yo diría que no es malo, es de buena calidad. De hecho, cuando yo tengo que, por ejemplo, si tengo que hacer una llamada internacional, ahí sí, yo llamo y inmediatamente me responden el 197. A los 2 minutos ya tengo mi llamada. Si tengo que hacer la llamada directa también a México, a Argentina, que me ha tocado hacerla. A mucha gente hay que explicarle que es el 197, pues no sabe. Sí, ahora ya no. Pues, eso estaba hablando con alguien acá, con un funcionario público que me está explicando, porque él también desde el Banco Central llevó el tema de Ondutel. Y yo le decía, pues que vos no habías nacido cuando yo estoy hablando, cuando Ondutel le pasaba los 1.500 millones de lempiras al gobierno, que el gobierno solo recaudaba 10.000 millones, ¿no? Estoy hablando de 1989, ¿no? Entonces, pero hay que reconocer que sí, y también quiero reconocer algo adicional sobre Ondutel. Hace unos 14 años yo compré una casa, ¿no? y fui, imagínate, la primera vez que fue en el 88, cuando me acababa de casar, ¿no? Luego, 20 años después, en el 2008, acababa de comprar mi casa yo y fui a Ondutel, ¿no? Ya les conté la experiencia de la primera vez, que me dijeron de los pares y de las otras cosas, ¿no? Fui a Ondutel, que está en un mall, en la oficinita esta que está en un mall que tiene, ¿no? Uno de los malls de aquí de Tegucigalpa, y me atendieron como rey, ¿no? Y me dijeron, sí, solo una línea que era. No, hombre, llévese 2, me dijeron. Entonces puse una abajo en el piso de abajo, porque mi casa tenía 2 pisos, ¿no? Puse una en el piso de abajo y otra en el piso de arriba, ¿no? Porque me llevé 2 líneas, ¿no? Y era mucho más barato. Entonces, hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo grande por parte de la empresa. Así, ¿no? Y recuerdo, estoy hablando del tiempo del presidente Zelaya, cuando el presidente Zelaya era el presidente de la República, sí. Recuerdo que sí se hizo un esfuerzo grande
incluso con aquella medida que me parece errónea, lo de Tegucel, las famosas Tegucel, ¿verdad? Que cuando salía uno de aquí ya no podía hacer llamadas, ¿verdad? Y que por eso fracasó, ¿no? Pero el teléfono funcionaba. Pero aquí te funcionaba. No, por eso, pero después querían hacer, si era en Choluteca, Cholucel, sí. Pero funcionaba. Pero no fue una buena idea, hay que convenir en eso, ¿verdad? Creo que fracasó, la gente no la demandó y vos lo sabés, que yo Raúl, quiero trasladar es que si lo hacían bien, podía funcionar, pues. Sí. Porque la llamada salía. Sí, pero, a ver, Raúl, yo vuelvo otra vez aquí, el punto es el mercado, lamentablemente, y ahí sí tengo que achacarle la culpa también al mismo gobierno, en los años 90, en vez de, como hicieron en Costa Rica, ¿verdad? Con el famoso ICE, creo que se llama, ¿eh? Con el famoso ICE en Costa Rica, el mayor proveedor de telefonía celular y de internet en el país, ¿eh? es la empresa del Estado. Correcto. Entonces, aquí se hizo lo contrario, aquí se entregó a proveedores privados, la empresa, ¿verdad? A un monopolio, ¿verdad? Porque tuvimos un monopolio más o menos unos 6, 7 años, ¿verdad? Hasta que este monopolio ya era indestructible, ¿verdad? Y luego entró otra empresa y ahora actúan como duopolio también, ¿verdad? Que los que estudiamos un poquito de economía sabemos que al final, cuando hay un duopolio, ¿verdad? O un oligopolio, estos se coluden y actúan como que fuera un monopolio, ¿verdad? Como que fuera una sola empresa, porque se ponen de acuerdo entre ellos para actuar como un monopolio. Entonces, lamentablemente eso es lo que ha pasado y eso le ha quitado espacio, le ha quitado a Hondutel ya la posibilidad, ¿verdad? Y no, ahora ya es imposible, ¿verdad?, que la empresa pueda crecer por otras vías, ¿verdad? Pero yo repito lo que dije al comienzo, es fundamental, sí, que la empresa busque mecanismos, nichos por los que pueda vender un servicio para el cual sí pueda ser competitivo, ¿verdad? Ese es mi punto, ¿verdad? Y repito, y el otro elemento clave es el necesario realineamiento que tiene que haber en la empresa para que actúe consecuentemente con una empresa que quiere ganar dinero, ¿no? Hondutel no solo es teléfono, Hondutel puede explotar móvil y además tiene servicios de datos de internet. El problema es voluntad política para proteger las privadas. O sea que esos 12 años estuvieron protegiendo a las privadas. Todas las instituciones del Estado deberían tener los servicios de Hondutel y no de teléfono. Esto lo dice don Héctor Mondragón, que estuvo ahí en Hondutel. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó el domingo 4 de las 6 gobernaciones que se disputaron en las elecciones regionales intermedias, consolidando así su fortaleza en la mayor parte de México. Los candidatos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México se impusieron en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, algunos de ellos antiguos feudos de la oposición, mientras que la coalición opositora triunfó en los estados de Aguascalientes y Durango, anunciaron las autoridades electorales. De acuerdo a un primer boletín del Instituto Nacional Electoral basado en un conteo rápido, el candidato de Morena, Américo Villarreal, y sus aliados ganaron la gobernación del estado fronterizo de Tamaulipas con un porcentaje de votos entre el 49.5% y el 52.7%, lo que indica una muestra de 272 casillas que representan el 90.7% del total. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Siguen los televidentes opinando sobre Hondutel. Hay servicios que por ley solo Hondutel los puede explotar y los políticos le han dado licencia a las privadas para explotar esos servicios. Cuando las móviles entraron al mercado debían pagar interconexión Hondutel por muchos años, se les liberó de esos cargos. Es cierto. Bueno, tienen que tomar medidas drásticas el gobierno para ver si rescata o no a Hondutel.
Bueno, tengo aquí anotado que uno de los ministros dijo que dejarían un plan de rescate y un socio estratégico para Ondutel, la administración anterior. ¿Es cierto eso? Quedaron en simples promesas. La verdad que recuerdo cuando en su momento salieron diciendo eso, sin más no recuerdo, fue el secretario general de gobierno, el licenciado Carlos Madero, cuando empezaron a hablar de que se iba a rescatar Ondutel. Lastimosamente no se tuvo esa voluntad política. En este momento nosotros vimos con buenos ojos el hecho de que pusieran al abogado Carlos Orbín Montoya por el hecho de la experiencia. Nadie puede negar la experiencia que tiene el licenciado a través de todo su recorrido político. Y lo importante que es el hecho de que nosotros sabemos y le pedimos igual al gobierno de la República que si han nombrado al gerente, al licenciado Carlos Orbín Montoya, deben de apoyarlo. No lo pueden dejar solo en esta tarea que, si bien es cierto, es difícil, no es imposible. Nosotros consideramos de que Ondutel, con una buena administración, con voluntad por parte de los políticos, Ondutel se va a rescatar. Es una empresa que va a volver a ser el grande en el área de las telecomunicaciones, porque a eso nosotros tenemos que aspirar. Si bien sabemos de que ya hay dos empresas que están en la parte de telefonía móvil y en la parte de las telecomunicaciones se han apoderado bastante del mercado, si hay algo que nos llena de orgullo a nosotros, que en mi parte, que soy de la parte técnica, es el hecho de ver de que la población nos prefiere, porque sabe que esta empresa es de los hondureños. Entonces también nosotros, ese compromiso que hemos tenido como empleados de trabajar, aún así con todas las dificultades que tenemos, aún con todo el hecho de que no nos pagan, es por el compromiso que tenemos de saber de que esta empresa se tiene que rescatar. Nosotros contamos con lo que es el servicio de ADSL, en el cual nosotros consideramos, ¿verdad?, como organización, que debemos de ir un paso más adelante. Ondutel tiene que apostarle por completo a lo que es la transmisión de datos por fibra óptica y tenemos que hacer esa migración. Nosotros necesitamos que el gobierno nos permita tener acceso a los fondos FIT. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros vamos a poder llegar a cada uno de los municipios, fortalecer la red que tiene Ondutel de fibra óptica, y después de que Ondutel se convierta en el proveedor número 1 del Estado, ir a buscar cada uno de los clientes residenciales. Nosotros tenemos que apostarle a los servidores de contenido, como estaba explicando el licenciado, todo lo que son las plataformas digitales. Ondutel tiene que apostarle al triple play. Nosotros tenemos que llegar ya con lo que es la televisión a la casa de los clientes, algo que nos vuelva a nosotros competitivos. Entonces, se los digo así, no es que Ondutel descarte en este momento el hecho del acceso a invertir a la telefonía móvil, pero consideramos que en este momento, con la situación que nosotros estamos teniendo como empresa, invertir en la telefonía móvil simplemente sería gastar dinero cuando nosotros podemos fortalecer los servicios que ya tenemos, y una vez que la empresa esté fortalecida, nosotros empezar a fortalecernos en lo que es la telefonía móvil, ya sea con la inversión del gobierno, ya sea con un socio estratégico, porque nosotros no podemos estar cerrados a que venga alguien a invertir el dinero que con nosotros consideramos que el gobierno no puede invertir. El gobierno no se lo va a poner, Wilmer. No Correcto. se lo va a poner porque el gobierno está pensando, tiene otras cosas, tiene otras prioridades, ¿verdad? Entonces sí es clave el tema de un socio estratégico, pero con un plan de negocios viable, Sí. que sea competitivo, porque si no puede venir ningún socio Correcto. externo solo a darles el dinero sabiendo que va a perder, ¿verdad? Tiene que haber claridad de que van a haber ganancias ahí, ¿verdad? Pero por eso es tan importante que la empresa se mire a sí misma, y estoy hablando incluso, eso los incluye ustedes, los trabajadores, ¿verdad? Que se miren a sí mismos y digan dónde podemos mejorar, ¿verdad? Correcto. Para que esto suceda. Pero yo sí estoy de acuerdo con que se puede, ¿verdad? Sobre todo mira, en Honduras habían 26 empresas públicas cuando terminó el gobierno de Ascona, Raúl. 26 empresas públicas. En una década desaparecieron 18 empresas. Y solo quedaron 8. De las 8 que hay ahorita, la única que está concesionada y que más o menos está operando relativamente bien es la Empresa Nacional Portuaria, pero porque hay un operador privado que está haciendo, si no yo hubiera quebrado también. Entonces, ahorita no hay ni una sola empresa. Yo lo decía, creo, el otro día también aquí en este mismo foro. A mí me parece mentira que haya una empresa de ferrocarriles de Honduras, ¿verdad? Eso te llama risa, ¿verdad? No hay ni un solo tren en Honduras, pero hay una empresa de ferrocarriles que paga funcionarios y que paga empleados, y que tiene sindicato, yo creo también. Entonces,
hay que revisar bien eso, hay que ser muy consciente, muy consecuente, porque yo sí creo que la empresa es necesaria, que la empresa tiene un nicho de mercado que puede explotar todavía y hay que buscarlo y hay que hacerlo eficiente, ¿verdad? Solo de esa manera va a poder seguir trabajando. Sí, como aquí me dice don Eddie Bustillo, Héctor Bustillo. Buenos días, amigo. Raúl, es mentira que los trabajadores están comprometidos. Una vez yo llamé para que fueron a reparar la línea y pasaron 6 meses y nadie llegó. Tuve que pagar una cuadrilla que iba pasando para que hiciera la reparación y cuando uno llama no lo atienden. Por favor, dígalo. Miren, ese tema, la verdad que, número uno, pedirle disculpas al cliente, ¿verdad? Porque realmente son cosas que no deben de pasar. Y aquí pasa lo que estaba diciendo el licenciado, lo que hemos hablado, que se necesita una reestructuración. Y cuando hablamos de reestructuración no estamos hablando solo del hecho de despedir personal, porque el personal de Hondutel está capacitado. Una reestructuración pasa también por la forma como nosotros estamos trabajando. En Hondutel se tienen que revisar todos los procedimientos y los procedimientos tienen que estar orientados a beneficiar al cliente. Porque muchas veces los procedimientos son los que están haciendo el atraso hacia lo que son las reparaciones de los clientes. Entonces, en esa parte nosotros estamos claros y eso se está trabajando también en lo que va el plan de rescate, porque esto va de la mano. Yo le puedo garantizar al pueblo hondureño que lo mejor que tiene Hondutel son sus empleados, son personas capacitadas. Igual estamos conscientes que viene una reestructuración, estamos conscientes de que el gobierno entrante necesita plazas, porque eso nadie lo puede negar, nadie lo puede obviar, pero Hondutel no puede o no debe venir con despidos. Por algo muy sencillo, ya existe un plan de retiro voluntario en el cual el gerente general de Hondutel está trabajando para poder conseguir los fondos, porque hay un grupo de empleados, de más de 400 empleados que ya no quieren continuar en la empresa. Sí, me escribe una persona, porque le pregunté yo, ¿y a usted cuánto le deben de prestaciones? Ya me dijo el dato. Igual me apunté en la lista de personas que se quieren retirar, me dice. Sí. Sí, es que ahorita le están apostando a eso. Hondutel le tiene que apostar al retiro voluntario porque eso va a venir a evitar también el montón de demandas en contra del Estado, porque al fin y al cabo es el Estado quien termina pagando las demandas. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en eso, en el sentido de que Hondutel se tiene que reestructurar, tenemos que ver hacia el futuro, porque ya no podemos seguir llorando sobre lo que no se hizo o lo que se dejó de hacer, porque si no vamos a pasar toda una vida y no se va a rescatar esta empresa. Nosotros hacemos un llamado, ¿verdad?, como les repito, a todas las autoridades del gobierno, que nos comprometamos a rescatar esta empresa que le pertenece a cada uno de ustedes. Los empleados de Hondutel son personas capacitadas, mal pagadas, eso lo tenemos que dejar muy claro, son muy pocos los empleados que pueden ganar un buen salario, y si lo ganan es porque tienen más de 30 años, ellos no son culpables de las situaciones que se dieron anteriormente. Pero como se los digo, Hondutel simplemente es una empresa que fue saqueada por los gobiernos, una empresa que fue mal administrada y que nosotros vemos con buenos ojos el acercamiento que ha existido por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para poder rescatar esta empresa. Y como se lo repito, para mí es una enorme alegría el poder escuchar a personas que son especialistas en el tema de la economía. Nadie puede desconocer la capacidad del licenciado Julio Raudales. Venga, es que por eso lo invité, porque uno de los... Independientemente de la amistad que tengamos, él es uno de las personas muy capaces en el país. Pero como les digo, yo de telefonía no sé nada. Pero sí saben. Pero de economía. Yo le dije a Raúl, yo de economía no sé, pero yo lo que sí te puedo decir es de la perspectiva fiscal. Y cómo se ve... No, de economía sí sabes, de telefonía. De telefonía yo no sé nada. Pero sí desde la perspectiva fiscal, porque además me tocó trabajar cuando estaba en la Secretaría de Finanzas, me tocó darle seguimiento al tema de Hondutel y yo veía cómo estaban desangrando la empresa, ¿no? Y no había y luego, como les digo, estando yo ahí mismo en el gobierno, vi la pugna que se tuvo interna dentro del mismo gobierno para privatizar la empresa, el fracaso que fue la privatización de empresas, porque deciden privatizarla cuando ya teníamos a la telefonía celular encima, ¿verdad? Y ya habían empresas, ya había una empresa a la que se le había asignado el tema, entonces ya dejó de ser una empresa atractiva para el mercado, ¿verdad? Hondutel. Pero, repito, los japoneses usan una filosofía bien interesante que se llama la estrategia del mar azul, del mar abierto. Es decir, allá afuera, aparte del celular y aparte incluso del mismo internet, hay un océano de cosas que se pueden hacer en temas de comunicación. Este es el siglo de las comunicaciones. Están las ciudades inteligentes. Exactamente. Este es el siglo de las comunicaciones. Entonces, yo
creo, a mí también me alegra, yo sostengo una muy buena amistad con el abogado Carlos Montoya, conversamos mucho, ¿verdad? Pasamos horas conversando con el abogado, yo le tengo mucho respeto, ¿verdad? Y él igual que yo, estoy seguro que lo reconoce también, él no sabía nada de telecomunicaciones, pues él aceptó, creo que él aceptó la gerencia de la empresa porque se atiene a su bagaje político, en el sentido de que él puede ayudar a la empresa porque está muy cerca del presidente, o de la presidenta, mejor dicho, y del expresidente Zelaya, ¿verdad? Entonces, eso puede ayudarle a la empresa, y hay que saber sacarle provecho a esos elementos que pueden ayudar, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? El hecho de reconocer la capacidad que tiene el abogado Carlos Jorge Montoya y los acercamientos políticos, porque realmente venimos de 3 periodos donde la norma del día era cerrar Hondutel, vender Hondutel, privatizar. Y ahorita como empleado la verdad que vemos que existe la posibilidad real del rescate. Sabemos que es difícil, sabemos que es una lucha titánica, pero ese es parte de los retos que conlleva la vida y de este gobierno. Y se los digo así, sería nefasto que un gobierno que va en pro de las organizaciones sociales y de las luchas sociales sea la que le venga a poner el punto final a una empresa que le pertenece a todos los hondureños. Entonces, es difícil la situación, pero para eso están hechos los retos. Nosotros consideramos de que con la voluntad política nosotros vamos a poder rescatar Hondutel. Y fíjese que es algo que nosotros vemos el hecho de la burocracia, cómo entorpece los procesos en Hondutel. Para poder hacer compra de un equipo, tiene que pasar por 1000 manos. Cuando ya está aprobado, ya ese equipo ya no nos sirve. Claro. Entonces todo eso se tiene le pasa al ENE. Se tiene que agilizar. Todos esos procedimientos se tienen que agilizar y eso va a ser a través del Congreso de la República, a través de los señores diputados, que puedan permitirle a Hondutel realmente una liberación que permita competir con las otras empresas que nosotros tenemos aquí en el país. Porque ese es el problema. Aquí nosotros estamos compitiendo burro amarrado contra león suelto y lo dejaron suelto durante mucho tiempo. Entonces ahora en este momento nosotros ocupamos como empresa que nos permitan el acceso a los fondos FID, que el gobierno sea capaz de poder invertir en Hondutel, porque Hondutel es una empresa que le va a generar una rentabilidad, y algo más importante es el hecho de que el gobierno, a través de Hondutel, le va a garantizar a una población el derecho a trabajo que la misma Constitución de la República nos permite. Una pregunta me dice: buenos días, Raúl, mi pregunta es para el señor Hilberto Robles. Él tiene 25 años o 20 años de querer ser presidente de Gistratel, y ahora que es presidente, ¿cuáles son las ideas que tiene para potenciar a Hondutel versus la carga laboral excesiva que tiene Hondutel? Y mi pregunta es con mucho conocimiento, porque trabajé ahí por 20 años. Nosotros estamos apostándole al retiro voluntario. Como organización nos toca defender la estabilidad laboral, ¿verdad? El derecho al trabajo es un derecho constitucional, ya también nuestro contrato colectivo, el Código del Trabajo. Como organización, defender la estabilidad laboral, y apostamos al retiro voluntario. A eso hemos venido acá, ¿verdad? A defender la estabilidad laboral y todos los derechos de los trabajadores. Bien, ellos se tienen que retirar. ¿Mensaje final? No, agradecerles. La verdad que aprovechar el tiempo, ¿verdad?, para poder hablar de lo que realmente interesa para los empleados de Hondutel y para la empresa, que es el rescate. Solicitarle respetuosamente a la Presidenta de la República, la señora Iris Xiomara Castro de Zelaya, que no dejen solo al gerente, al abogado Carlos Jorge Montoya en esta empresa que le han dado a ustedes la potestad de poder dirigirla. Al gerente general de Hondutel decirle que cuenta con la organización sindical para trabajar de la mano y poder rescatar Hondutel. A los diputados, necesitamos esa voluntad política, indistintamente de la bancada política que ustedes representen. Ahorita ustedes son representantes del pueblo hondureño. Entonces, en esa medida que todos se vayan caminando a que ustedes con su voluntad puedan ir enderezando el camino para rescatar Hondutel, esta empresa se va a levantar. De mi parte, agradecerle a cada uno de ustedes y dejarle claro al pueblo hondureño que esta empresa les pertenece a cada uno de ustedes. Por ustedes estamos trabajando. Sabemos que hay situaciones que tenemos que mejorar, se está trabajando en eso, pero esperamos pronto poder decirle al pueblo hondureño misión cumplida, y a la Presidenta decirle misión cumplida, que esta empresa se ha rescatado. Agradecerle, Raúl, al LIC por compartir este foro.
Un llamado a todos los compañeros a que unamos esfuerzos al pueblo hondureño, que luchemos todos por rescatar la empresa del pueblo, y al gobierno, a los diputados, a todos, que demos toda nuestra voluntad para lograr este objetivo. Esta empresa tiene que seguir existiendo para el bien de todos los hondureños. Muchas gracias. Yo les quiero decir algo antes de que se vayan, ¿verdad? Me parece que está muy bien. Yo entiendo, como les decía al principio, yo entiendo que su deber como sindicato es defender a los trabajadores, pero si el objetivo fundamental, el objetivo de todos es rescatar la empresa, hay que pensar también, como les digo, más en cuáles son los puestos que se requieren en la empresa para que la empresa funcione, que, y yo sé que es difícil para ustedes, en defender a los que ya están. Aquí no se trata de personas, se trata de que, como bien decían ustedes, la empresa es del país, la empresa puede funcionar, pero hay que ser consecuentes en todos los caminos. ¿No? Entonces, yo con mucho respeto a don Edilberto, ¿verdad?, como presidente, sí estoy de acuerdo con que el plan de retiro voluntario está bien, pero hay que ser más agresivos en ese sentido. Sí, ser más agresivos, y hay que entender que la empresa requiere de una transformación completa, de una modernización completa. Yo, es más, le propondría al gobierno, a doña Xiomara, que con miras de largo plazo envíen a 2 o 3 personas a que se especialicen en el tema. De ahí mismo de la empresa, manden 2 o 3 personas a estudiar 3, 4 años, y que vengan acá sabiendo qué es lo que hay que hacer con la empresa, con ese objetivo. Yo sé que ya no va a estar el actual gobierno, pero eso es lo que debe ser un político con visión, tener una mirada de largo plazo. Como plan de nación. Sí. Y de que la organización ha apoyado bastante a la administración. Y bueno, si tenemos 4 meses de sueldo y nosotros estamos todavía... Yo no sé cómo hacen, francamente. Todavía estamos con esa presión de la clase trabajadora. Y aquí estamos, salario mínimo no se cumple. A mí me atrasan 2 días con el sueldo y ya estoy echando rayo. Sí, mire, sabemos de que hay muchos problemas, pero el despido voluntario, yo le digo, el dinero es insuficiente. Yo creo que todos los trabajadores... ¿Están conscientes? Sí, el despido voluntario es la salida. De nada nos sirve correr personal si 3, 4 años está regresando con sueldos caídos y todos los... No, yo estoy de acuerdo, pero acá, a ver, por eso... Creo que lo que decían ustedes mismos al principio, el tema de la voluntad política es clave. Sí. Hay que buscarle una salida a este tema. El Congreso puede hacerlo, ¿verdad? Sí, para ese tema específico, porque al final, repito, un realineamiento o una reingeniería de procesos, lo que te define es cuántos puestos van a haber en la empresa. Y haces la evaluación de la gente que está dentro para ver quiénes van a quedar en esos puestos. ¿Verdad? Los demás... Pues lo siento, pero no pueden estar porque lo que queremos salvar es la empresa. ¿Verdad? Entonces hay que buscar una salida para eso también, una salida que respete los derechos de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo, pero perdóname, si una empresa funciona bien con 1.500, ponele, o 1.200 trabajadores y tenemos 2.100, entonces algo anda mal en esa empresa. ¿Verdad? La ventaja, licenciado, que con este tema del retiro voluntario, nosotros sabemos de que son más de 700 compañeros, entre los que desean irse y los que ya están por jubilarse, que dejarían la empresa. Como le digo, la ventaja en esto es el hecho de contar con personal capacitado. ¿Pero cuánto se ocupa en dinero para pagarle las prestaciones a la gente? Ahorita la gerencia está tratando de conseguir 250 millones de lempiras. Esos son los datos que nos han proporcionado a nosotros. Y esperamos que la verdad que puedan conseguir ese dinero, porque es necesario para poder bajar lo que es la planilla, poder darle un respiro y que ya, como lo digo, más que todo del hecho de estar buscando dinero solo para el retiro voluntario, necesitamos el dinero para inversión. Hondutel va a sobrevivir en la medida que se le invierta. Ya tenemos un listado de compañeros que ellos voluntariamente se quieren retirar. Entonces hay que aprovechar esa parte porque eso implica que son menos demandas para el Estado. Hay que empezar a hacer las cosas bien y yo creo que ese es el camino por el cual nosotros debemos. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Las cosas hay que hacerlas bien. Dice el licenciado Montoya, es bueno, pero también importante la colaboración y apoyo de parte del gobierno. Muchos proyectos siguen engavetados, esperando una resolución, muchos planes y servicios fueron adjudicados a otras empresas sin licitación. Si no vea el centro cívico, pues está claro eso, especializar a 2 o 3, siempre enviarán a los más cercanos a las administraciones. Al final eso es lo mismo, se van a otras empresas que les paguen más o ponen sus propias empresas.
Saludos a don Julio. No, ya sea, yo creo que yo estoy de acuerdo. Hay gente que está comprometida con la empresa y que estaría dispuesta a irse y regresar para colaborar con la empresa siempre y cuando de verdad haya futuro en la empresa, ¿verdad? Porque el problema es también a que voy a venir yo a vegetar después, si no hay la voluntad política. Por eso es tan importante el plan de mediano y largo plazo. Correcto. Dice Héctor aquí, Hondutel no necesita dinero del gobierno, solo que se obliga a las instituciones del gobierno a contratar los servicios de Hondutel y que se derogan las leyes inventadas que favorecen a las privadas y no continúen inventando más. Por cierto, dicen que la internet de Hondutel no es mala, pero dicen que es más cara. Eso creo que tendrían que revisarlo también. Es que no es que es más caro. Si lo ponemos en los servicios agregados que llevan las otras compañías, entonces usted ya siente que es más caro. Por eso yo le decía a ustedes que nosotros como empresa tenemos que apostarle a lo que es el triple play. Porque entonces ya usted empieza a competir. ¿Qué es el triple play? Televisión, telefonía e internet. A eso le tenemos que apostar nosotros. Competir realmente con las otras empresas en igualdad de condiciones. Pero si pueden hacerlo, hombre. Claro que sí. Y por eso es que nosotros estamos acá y por eso es que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la República que no deje solo al gerente general, al abogado Carlos Orbis Montoya, porque lo han puesto en una tarea difícil, pero lo necesita a ustedes que lo pusieron. Que haya una competencia leal, que los políticos no continúen favoreciendo a las privadas, es cierto. Sí. Muchos diputados en el Congreso andan ahí con la bandera de las empresas de telefonía privadas. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, licenciado Julio, también este gobierno tiene problema del ENE. ENE, Hondutel. Mira, yo creo que estábamos hablando ahorita en la pausa. Realmente son tantos los problemas que tiene que enfrentar este gobierno. Yo te comentaba que Hondutel, a pesar de que sí me parece que es crítico y que tiene posibilidades de rescatarse, viene siendo la prioridad 20 o 30 del gobierno. Imagínate cuando tenés una administración que tiene que salvar a la empresa que genera la energía eléctrica, que al final, yo estoy leyendo un libro actualmente de uno de los pensadores más importantes del mundo que se llama Václav Smil, ¿verdad? Es checo él, es el escritor que más lee, el escritor preferido de Bill Gates. Él tiene un libro, yo lo recomiendo, que se llama Cómo verdaderamente trabaja el mundo. Y en ese libro dice que lo más importante para que el mundo funcione es la energía. Un mundo sin energía, independientemente de quién la provea, de cómo se provea de energía, a ver si va a ser atómica, si va a ser vía petróleo, si va a ser vía gas o viento o luz solar. Sin energía es imposible vivir. Entonces, si hay un problema clave que este gobierno tiene que resolver, que por lo menos tiene que dejar ya en un camino listo para cuando terminen sus 4 años, es justamente el tema energético, Raúl, porque lamentablemente los gobiernos anteriores hicieron poco o nada por rescatar ese tema. Entonces, cuando tenés el problema de la energía, cuando tenés el problema de la educación con escuelas que prácticamente han estado desoladas 2 años, ¿verdad? Cuando tenés un problema de salud grave, ¿verdad? Con una epidemia tras otra, primero una pandemia grande y luego una epidemia, cuando tenés carreteras destruidas, cuando tenés un problema grandote en ciernes, que es el tema del hambre, ¿verdad? De la hambruna que se va a venir por el fenómeno de la niña este año, ¿verdad? Cuando tenés los problemas de destrucción de infraestructura por asuntos ambientales, ¿no? Cuando tenés un problema forestal enorme, entonces ¿dónde viene a quedar el tema, a pesar de la importancia, porque yo no resto la importancia que debe tener esto, dónde viene a quedar el tema de las telecomunicaciones en el país, ¿verdad? Sobre todo, Raúl, porque tenés además a 2 empresas que son monopolistas, que actúan como un oligopolio, ¿verdad? Que ya están proveyendo el sistema y que al final, Raúl, también
Imagínate que en este país a esa empresa Tigo le dieron en $7 millones la operación. De verdad que... No, y que realmente has tenido oye, políticos que no tienen hígado, ¿verdad? Realmente son personas que no tienen hígado. Eso a Tigo no tienen hígado. Y tienen que... Mira, lamentablemente... No sé si van a revisar esas concesiones este nuevo Es gobierno. que imagínate todas las tareas que tiene que hacer este gobierno. Derogar la ley de las sedes y ver cómo va a funcionar ese asunto, porque ya hay infraestructura hecha ahí, ¿verdad? Tienen que ver de qué manera van a tratar ese tema. La ley del empleo por hora, o sea, todo ese tema del concesionamiento para las empresas energéticas, ese tema del concesionamiento para las telecomunicaciones, Raúl, ¿verdad? Que cuando, imagínate, yo les decía aquí a los amigos sindicalistas, imagínense que el gobierno anterior hubiera pensado, ya que tenía un gerente de Hondutel ahí, ¿verdad? Hubiera pensado en ver de qué manera Hondutel podía aprovecharse, pedirle a Conatel que le diera ciertos aspectos para el tema del manejo de las teleconferencias para las clases. Oíme, si todos nosotros estamos enganchados a Zoom y enganchados a Webex o a Google Meet para poder dar clases en el país. Pero los niños no, porque no tenían cómo. Y se lo dieron a las privadas. Y hombre, tienen Entonces, que revertir eso. Es penosísimo lo que pasa en este país cuando los gobiernos en colusión con empresarios voraces, yo le llamo empresarios, ¿verdad? Que solo están pensando en cómo le van a sacar plata al gobierno, actúan de esa manera. Es una pena lo que pasa aquí en el país y tenemos que revertir eso. Mira, si hay algo que a mí... Conatel tiene que revertir eso, Sí. que se hizo durante la pandemia favoreciendo a las empresas celulares. Eso no es correcto. Mira, si hay algo que a mí me da esperanza de este gobierno es, uno, el hecho de que yo veo en la presidenta Xiomara Castro una voluntad continuada y explícita de revertir ciertos vicios que se estaban dando acá en la relación, en el tema de competencia, ¿no? Porque es clave eso. Ayer fue el día de la empresa privada y yo estoy de acuerdo, o sea, la empresa hay que dejarla, pero hay que dejarla competir de manera adecuada, Raúl. Pero si vos estás beneficiando como gobierno a un grupo de empresarios, ¿no?, en desmedro de otros, entonces el país no va a avanzar. Luego, me gusta, uno de los elementos que me gustan de esta administración es el hecho de que tiene un montón de jóvenes y que son muchachos capaces, yo los conozco, fíjate, y son muchachos capaces. Entonces, por ahí hay un elemento esperanzador. Pero si realmente no existe la voluntad política para que esos cambios se lleven a cabo, como vos decías ahorita, si realmente el regulador de las telecomunicaciones en el país, que es Conatel, no trabaja adecuadamente para asegurar que haya verdadera competencia acá en el país para beneficiar a los consumidores, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Miran que la gente, a Hondutel no le asignaron nada con la excusa que la empresa tenía una deuda pendiente. Ellos solo han excusas para favorecer a las privadas siempre. Pero de verdad, yo creo que la presidenta Xiomara Castro, el asesor presidencial Mel Zelaya, van a dar instrucciones al presidente de Conatel, a Lorenzo Sauceda, para que se revise eso que se dio en la pandemia a las compañías celulares. Debe ser suspendido y deben revisar los cobros que se le hacen a la empresa. Han hecho millones y millones y millones y no aportan nada. Y lo están haciendo en desmedro de la gente, ¿verdad? Claro. Porque al final la gente es la que más paga. Fíjate que la gente ni cuenta se da. Eso es lo que te estaba diciendo ahorita que se fueron, antes de que se fueran los colegas, ¿verdad? La gente ni cuenta se da y paga con toda tranquilidad. Fíjate que la gente brinca cada vez que le hacen un aumento de la energía eléctrica, siendo una empresa pública. Bueno, Dutel ya nadie lo toma en cuenta, como te digo, pero cada vez que le suben, que nos dan un, ¿cómo es que dicen? Un aldabonazo a la factura de la energía eléctrica, ¿no?, la gente brinca. Pero mira, esto te lo aumentan, el servicio. Y ni te avisan. Y vos ni cuenta te da, Correcto. vos vas a comprar tu paquete tranquilo. Vos haces un contrato para una línea de telefonía por un valor y termina en otro valor con el conque del tipo de cambio. Entonces, al final hay una falta de regulación
que como bien decís, y qué bueno que está, yo no sabía que estaba Lorenzo ahí, es amigo también, Lorenzo tiene que ver de qué manera logra que en la telefonía haya verdadera competencia, ¿no? Para que los usuarios de telefonía, los usuarios de internet que contratamos acá podamos acceder a mejores precios y podamos acceder a mejores servicios también, ¿verdad? No, y que estas empresas que han explotado el espectro de Honduras colaboren más al país. Nosotros somos un país pobre, que ellos se han beneficiado de todo lo que los hondureños hemos consumido en telefonía, que le devuelvan algo al país, de los miles y miles de millones de dólares que se han echado. Bueno, digo, desde el momento que las regalaron, porque las dieron en 8 millones de dólares, recuerdo que en el gobierno del presidente Zelaya, ¿saben a cuánto se vendió? A Tigo se la vendieron en 8. Eso fue una barbaridad, una sinvergüenzada de los que hicieron eso. A La Tigo concesión. ¿se lo vendieron? La concesión. Sí, la concesión. 8 millones de dólares. Sí. Imagínate, en el gobierno del presidente de Zelaya, a la que hoy es Claro, se le vendió, ¿cómo se llamaba aquel entonces? La 3G o la 2C era quizás, ¿no? Sí, pero la compañía... No sé, Celtel, no, Celtel era Tigo, Digicel, sí. Correcto, muy bien, Edith, te felicito. Digicel se le vendió en 85 millones. ¿De lempiras? De dólares. De dólares. En el gobierno de Zelaya. En el gobierno nacionalista, creo que era de Callejas, 8 millones de dólares. No, fue en el gobierno de Reina. La concesión a Tigo, que se llamaba Celtel, en aquel tiempo era el gobierno de Reina. La comenzó Callejas y terminó en de Reina. Error de los dos gobiernos, dar en 8 millones de dólares. Total. ¿Te imaginas en cuánto tiempo ha costado? Pero además con una vida de más de 10 años, Raúl, siendo monopolio, ¿verdad? Siendo la única empresa. Nosotros pasamos acá pagándole a una sola empresa, ¿no? Que era la primera que venía, era un monopolio completo, era la única que te proveía de servicios tanto de cable como de telefonía. Entonces, así como no va, pues así cualquiera se hace millonario, hombre. Yo me alegro cuando un emprendedor sale adelante, ¿va? A mí me gusta, más bien, me parece que la libre empresa tiene la virtud de que saca lo mejor de los seres humanos, ¿verdad? Nosotros, o sea, en el mundo no tendríamos todo lo que tenemos si no fuera por un Steve Jobs, ¿verdad? Por gente como Jeff Bezos, ¿verdad? Que pensaron más allá de la mente de los demás, ¿verdad? Pero cuando una persona logra hacerse millonaria, porque tuvo un arreglo con el gobierno, ¿verdad? Como hizo el señor Slim, ¿verdad? Que esa es la comparación que hacemos Louis Robinson, ¿verdad? Dicen, mientras que Bill Gates trabajaba 10 horas en la noche allá en la Universidad de Harvard en la computadora para lograr sacar Windows e inventarse Windows, ¿verdad? 10 horas, durante 3 años trabajó 10 horas para tener un producto, ir a venderlo, y ahora nos regaló a todos nosotros Microsoft y Windows, ¿verdad? Carlos Slim, simplemente compadre con Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Hicieron el arreglo y ya le vendieron a él la Telmex. Y con Raúl, el hermano, arregló. El Mr. 10% le decían a don Raúl Salinas de Gortari, ¿verdad? Porque él se quedaba con el 10% de todos los arreglos, ¿verdad? Entonces, cuando tenés un empresario de este tipo, es fácil, ¿verdad? Así es fácil hacer dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante otra cosa, eso de esos negocios con el gobierno así, de empresarios, yo espero que estos muchachos jóvenes que están colocados que los ha colocado la presidenta Xiomara, no se presten a esas cosas y a esas movidas, y que este sea un gobierno, por eso el pueblo va a votar por un gobierno diferente, que la gente que esté en los cargos sea honesta y que no se presten a ese tipo de movidas. Pero fíjate que yo tengo, mira, a ver, voy a permitirme tener fe, porque conozco a varios de ellos, y son muchachos jóvenes, a Fausto Cálix, a Ochoa, a este muchacho que está en la SAR, ¿verdad? En el SAR, a José Carlos Cardona, también muchacho joven, brillante, este muchacho que está en Cefín, Roberto Carlos Ramírez, ¿verdad? Inteligente, ¿verdad? Gente que tiene que dar, y además me da la impresión a mí, eso es lo que yo percibo de ellos, de que son personas, también. El vicecanciller Tony, ¿verdad? No, el otro, el cipote.
A las hipótesis, a la que conozco yo, a la de cooperación. El otro, porque... El canciller joven. Sí, Gerardo Torres. Gerardo Torres. Sí, es cierto, es muy joven también, que por cierto yo le di clase. Y son un grupo, me parece que esa apuesta que hizo la presidenta Xiomara Castro por este grupo de jóvenes, sobre todo puede ser muy ganancioso para el país en términos de que creo que son personas honestas, ¿no? Que están dispuestas a trabajar sin dejarse manipular por esta gente que siempre ha manipulado las cosas acá en este país, ¿verdad? Creo que es lo que hay que romper y ojalá que, Raúl, tengamos el chance de romperlo. ¿Qué visualizas? Ya hoy es 7 de junio del 2022. ¿Cómo ve el gobierno, Julio? Mira, yo te estaba comentando también al comienzo que evidentemente siempre hay activos y pasivos, siempre hay cosas negativas y positivas, pero yo soy independiente, Raúl, ¿no? Soy independiente, trato de ser objetivo. Yo he criticado al gobierno, ¿no? Y lo he criticado acremente, ¿verdad? En mis columnas el sábado, cuando tengo que decir algo lo digo, y yo se lo dije a la presidenta Xiomara Castro en su momento cuando la vi, después de que tomó posesión. Le dije, presidenta, usted más que un buen asesor lo que necesita es un buen crítico. A veces los políticos necesitan un buen crítico, porque a mí me mandó a llamar la presidenta para que le apoyara en la red solidaria, porque yo ya tenía mi trabajo en la universidad y estoy muy contento ahí y estoy muy contento de lo que estoy haciendo, porque como te digo, es bueno que haya alguien afuera que te señale las cosas, que te diga. Entonces, yo te quiero decir algo. En general, yo pienso que el balance es positivo. No podés pedir mucho en 120 días de gobierno. En 120, 130 días no podés pedir resultados. Pero me parece que las decisiones que se han tomado son las decisiones adecuadas. Hay algunas que otras cosas que hay que enderezar, hay algunos errores que no hay que volver a cometer, ¿verdad? Pero hay que seguir en esa vía y sobre todo, y creo que este es el cierre perfecto, Raúl, hay que persistir en la honestidad y en la transparencia, ¿verdad? Para mí, tener a una persona como Edmundo Orellana Mercado, que yo sé que no va a dejar pasar nada ahí en ese ministerio, es una garantía y ojalá que sigamos así. Más allá, como te digo, de las cosas que desde mi perspectiva técnica yo pueda visualizar como un error, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que el balance es positivo y hay que persistir, presidenta Xiomara Castro y a todo su equipo, en la honestidad, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Bueno, el debate hoy también es el transporte urbano. La gente le ha subido allá en San Pedro, que me confirme Eddie O'Kelly, 3 lempiras al bus. El problema del combustible son precios históricos. La presidenta prometió, sí, a partir del lunes podría costar 16 lempiras, pero hoy en el norte del país, mientras se hacían un reporte, ya algunos dueños de buses ya le habían subido. Imagínate 16 lempiras el bus. La presidenta cumplió la promesa, pero sigue la escalada internacional del precio de los combustibles. Y la gente sigue sin ahorrar. Yo voy a ser bien claro. La gente sigue en grandes colas. Yo voy a ser bien claro en esto, Raúl. Mira, yo fui uno de los beneficiarios de que le bajaran el precio a la gasolina, ¿no? 10 lempiras, porque yo uso vehículo todos los días, ¿no? Yo voy a mi trabajo en vehículo. Y aunque trato de ahorrar, ya no me voy los fines de semana a Valle de Ángeles, en Santa Lucía, ¿verdad? Sino que me quedo en mi casa. Creo que es importante que el gobierno focalice sus subsidios. Entonces, en vez de bajarle, en vez de tener ese sacrificio de bajarle 10 lempiras a la gasolina, es preferible que ese dinero lo estén utilizando para subsidiar el transporte, para evitar, porque es la gente pobre la que usa el transporte. Es cierto que yo me voy a ver afectado porque yo uso vehículo, yo no voy en bus, ¿verdad? No todo el que quiera andar en carro que pague la gasolina y pues, correcto, es correcto, es tu dinero, Raúl, pero la gente pobre que tiene que moverse y va en bus y tiene que usar taxi colectivo, a esa gente, esos 10 lempiras que el gobierno está sacrificando del impuesto. Fíjate que le escuché al director de transporte, Rafael Barahona, eso, precisamente eso que estás hablando.
de que el gobierno absorba eso para ayudarle a la gente Mejor, más pobre. es que es a la gente pobre que tenés que ayudarnos, a la gente. Yo te digo, si a mí me llegan, si a mí, el día en que a mí, el galón de combustible, Raúl, que yo le he hecho, bueno, dos cosas he aprendido también. Una, ahorrar un poquito, y la otra, a echarle regular al carro. Bueno, sobre lo que dijo Rafael Barahona, y aquí mi amiga Maciel, la sobrina aquí, me manda esto, que tiene el mejor monitoreo ahí. Sobre el incremento de 3 lempiras al pasaje del servicio urbano, hay un acuerdo para que ellos no incrementen el pasaje hasta el periodo de 6 meses. Bien lo capté de Rafael Barahona. Rafael Barahona, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El gobierno sí va a cumplir cada uno de los puntos que se suscribieron el 12 de abril en el tema de los 3 lempiras en base a un estudio que hizo el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, pero hay un acuerdo para que ellos no incrementar el pasaje por lo menos hasta el periodo de 6 meses, mientras el gobierno busca la forma de llegar al subsidio de manera directa a la población y a cada usuario, lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que hay una programación financiera, ya hay un presupuesto aprobado, Raúl, y... Saludos, Armando. Ayer estoy hablando con él. Con Armando, Villanueva, gran amigo. Sí. El problema acá, Raúl, es que ya hay una programación financiera. Vos no podés seguir sacrificando más en subsidios, pero lo que sí podés es transferir subsidios, cruzar subsidios, porque no podés subsidiar, no podés estarme subsidiando. Perdón, que vaya directo al pueblo. Mira, lo voy a decir con claridad, yo soy el rector de una universidad, Raúl. Yo puedo pagar la gasolina. El día en que ya me cobren 200 lempiras por galón, me voy a ir a pie. No, es que te vas a ir a pie. Mentira, hombre. Tampoco nos paguemos, va a ir en carro siempre. Porque ya vos ganás más que la gente. Pero voy a ahorrar más. Vos sos de la clase del 1% de los hondureños. Correcto. Lo que no se puede permitir es que la gente pobre le estén subiendo el pasaje en bus. Entonces yo creo que eso es muy importante seguirlo. Bueno, te voy a contar, un compañero aquí tenía su carro, Gerson, que aquí está enfrente. Dice Gerson que lo que hizo es comprar una moto. Nos compramos una moto, porque que nos veamos a Gerson me dijo descalabrar, ¿no? Bueno, yo moto usé cipote, que me puedo acordar, pero me dijo, no, ya no aguanto el combustible, ahí está, de enfrente, no aguanto el combustible, y compré una moto. Pero a la mayoría de los hondureños no tienen ni carro ni moto. Sí, es la gran mayoría, es la realidad, y es a las personas que hay que ayudarles acá, ¿verdad? Así que el llamado va por ese lado a las autoridades de finanzas, ¿verdad? Porque al final esos subsidios tienen que cruzarse, ¿verdad? No pueden seguirnos subsidiando a nosotros, ¿verdad? Nosotros, quieras o no, también tenemos más conciencia para ahorrar combustible, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso hay que ser muy consecuente, Raúl. No podemos seguir en esta situación. La problemática externa es compleja. Yo al comienzo cuando el 24 de febrero el señor Putin entró con sus tanques a Ucrania, pensaba que este conflicto podía durar poquito, ¿eh? Yo dije 10, 15 días, ¿no? Pero se ha alargado. Demasiado. Y así comienzan las cosas. Raúl, ¿sabes qué? He estado leyendo mucho sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y comenzaron así, fíjate. Comenzaron así. Nadie creía que ese asunto iba a escalar y de repente ya teníamos una guerra mundial, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto y los gobiernos tienen que ser consecuentes en su trabajo con la posibilidad de que este conflicto externo va a escalar y nos va a afectar a todas y a todos. No puedo irnos sin preguntarte. Ayer hablaba con una fuente del gobierno, no voy a decir nombres. Es difícil que toda la gente pueda tener trabajo en el gobierno, también aclaro eso, incluyendo a mis correligionarios de los del Partido Liberal, que perdimos los liberales. Entonces hay que recomponerse, porque los liberales creen que ganó Libre. Sí, te lo digo por experiencia propia. Los hermanos separados. Sí, fíjate que un amigo mío que es líder en el partido me pasa escribiendo y llamando que mira, Raúl, que ganó Libre, no el Partido Liberal. Los liberales tienen que entender eso. La gente de Libre, ojo, ya se organizaron los de Libre, ya tienen listados, ya saben quiénes sí, quiénes no, como hizo el Partido Nacional por más de 12 años. Está bueno que organice Libre y los liberales organicémonos, porque si no, quién sabe. Y los que viven pidiendo chamba del Partido Liberal, perdimos. Organicémonos para ver si recuperamos el poder algún día, que sea pronto. Bien, entonces,
esa masa salarial de empleados, ¿qué se va a hacer, Julio? Yo, ahorita que estabas hablando de eso, me quedé pensando y yo dije, yo tengo que ser consecuente con lo que he dicho durante muchos años, ¿verdad? Este país, y es lo mismo que les dije a los amigos de Hondutel, ¿verdad? Necesitamos hacer una revisión general de cuáles son los puestos que se requieren en el gobierno y no estar pensando en función de el pago que se va a hacer por el trabajo en la campaña política, ¿verdad? Porque ese, Raúl, ese es el cáncer de este país. Sí. Oíme, estamos usando este año, son más de 55,000 millones de lempiras en sueldos y salarios del gobierno. No puede ser, ¿va? Tenemos que pensar como hondureños. Entonces, así como les dije a los amigos de Hondutel que estaban acá, ustedes no pueden pensar que con un programita de retiro voluntario ustedes van a lograr que en Hondutel trabaje la gente que debe trabajar. Si quieren rescatar la empresa, ahí tiene que trabajar la gente que puede hacerlo en función de sus capacidades y no estar pensando en que hay que proteger a los trabajadores. Lo mismo pasa con el gobierno. Si usted cree que un gobierno con más de 150,000 empleados va a ser eficiente, donde Raúl, yo lo he visto. Hay oficinas del gobierno, todavía hay oficinas del gobierno donde hay una persona que su único trabajo es servir café a las visitas. Estoy de acuerdo. Y aquella barbaridad de gente pululando por los pasillos, ¿va? Sin nada que hacer. No podemos seguir en eso porque, repito, ese es el cáncer de este país. Necesitamos, Raúl, y si me preguntas qué haría yo, ahí sí te lo voy a contestar, necesitamos crear el Instituto Nacional de Administración Pública. Necesitamos sacar esa oficinita que no sirve para nada de servicio civil que hay ahí en el Ministerio de la Presidencia y crear un instituto independiente que vele por el profesionalismo del empleo público. Yo lo siento mucho por los que trabajaron en la campaña y que están esperando, que tienen la expectativa de un trabajo, pero realmente no se puede, y yo me atrevería a pensar que la presidenta Xiomara Castro a estas alturas ya lo sabe. No se le puede dar trabajo a todo el mundo, no se puede estar pensando únicamente en sacar gente y meter gente nueva, se tiene que pensar en cuáles son los cargos necesarios para que el gobierno funcione bien y actuar en consecuencia con eso. Sí, no hay cama para tanta gente. Creo que el presidente Zelaya lo dijo. Bien, gracias Julio. Muchas gracias Raúl, como siempre. ¿Y la elección? Perdimos. ¿Ves qué? Allá brincó uno de sección total. ¿Cómo sufre el hondureño por el fútbol? De verdad que se deben ir los directivos de la selección. Yo hace tiempo que dejé los directivos de la FENAFUT. Pero es una pasión de los hondureños. Ayer nos ganó Curazao. Oigan bien. Yo vi una buena parte del partido. Mira, aquellos morenos atletas pasaban encima de los hondureños. Raúl, pero ¿y qué puedes esperar si esos muchachos juegan en Netherlands, en Holanda, juegan en Dinamarca? Oíme, en la eliminatoria, fue la peor eliminatoria de la historia de Honduras. Y ayer, bueno, nos ganó Curazao, pero lo que dice el licenciado Julio es correcto. Esos muchachos juegan en países europeos, en Inglaterra. Es que Curazao es un protectorado neerlandés, holandés, Países Bajos. Entonces... Pero mira, hoy está alta la gasolina, está caro el bus, y de paso perdimos. Y perdimos. Estamos... Pero Motagua es campeón. Bueno, sí, eso sí. Estamos felices por eso. Jugando mal el último partido, no importa. Pero quedó. Es que mira, Raúl, si no sos sufrido, no sos Motagua, papá. Si no sufrís, no sos Motagua. Así es que la condición para ser motagüense es sufrir. Yo le digo a mis amigos, mira, yo les heredé dos cosas a mis hijos. De una me siento contento. Les heredé el gusto por el rock and roll, por el rock, ¿verdad? Mis hijos, oíme, son millennial, pero ellos son fanáticos de Pink Floyd, de ¿cómo se llama? De los Beatles, ¿verdad? Pero lo otro que les heredé, que pobrecitos, a mí me dan lástima verlos con esas camisetillas azules ahí sufriendo. Pero el que no sufre no puede ser Motagua. Bien, gracias. Ojalá que las nuevas autoridades de la Federación de Fútbol, cuando haya el cambio, conduzcan bien, porque es una de las pocas alegrías que tiene un país como así este, es. La selección nacional. Bien, nos vamos. Buenos días. Gracias, don Julio. Gracias. Que estén bien.